Vamos a continuar entonces con nuestro estudio expositivo de esta famosa oración que el Señor Jesucristo nos dejó registrado en los Evangelios, conocida como el Padre Nuestro. La semana pasada entramos a analizar la quinta súplica dentro de esta oración, registrada en el versículo 12 de Mateo capítulo 6. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta petición tiene dos direcciones: el perdón que necesitamos de Dios y el perdón que debemos conceder a quienes nos ofenden. Todos debemos ser perdonados y todos debemos ser perdonadores. Y dijimos que no podremos hablar del perdón que debemos brindar a otros si antes no profundizamos y si antes no somos conscientes en lo que es el perdón que necesitamos de parte de Dios. Este no es solamente uno de los más importantes, es el tema más importante del cristianismo y por esa razón es el tema que el diablo más ha depravado y el tema que más ha distorsionado. La verdad que la Biblia nos presenta de nuestra real condición apartada, separada y en enemistad ante Dios y del carácter santo de Dios sobre el pecado y sobre el pecador, es muy fuerte, es muy dura y es muy dolorosa para todos los hombres. Pero esa verdad es absolutamente necesaria para comprender el auténtico valor y el significado verdadero del sacrificio que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario por todos nosotros, por nuestros pecados. Ahora vamos a continuar con algunos aspectos más acerca de este tema antes de pasar a la segunda parte de esa petición, que es la del perdón a los demás. La razón por la que los hombres debemos clamar a Dios por su perdón es porque, en primer lugar, lo necesitamos con tremenda urgencia. Faltar a Dios no es lo mismo que faltar a otras personas. Las faltas contra Dios nos traen consecuencias terribles que no son para nada similares a las consecuencias que traen las faltas sobre otras personas. Lo que determina el grado de gravedad de una falta es la persona misma contra quien se comete dicha falta. Y como Dios es infinito y eterno, es por eso que toda falta, toda ofensa, todo pecado ameritan una consecuencia directamente proporcional con la persona y la santidad de Dios. Esa es la razón por la que todo pecado nos destituye de la gloria de Dios y nos condena eternamente. Y de la misma manera, el pago para saldar dicha deuda debe ser del mismo tipo. Debe ser un pago eterno. La mayoría de nuestros hábitos, de nuestras actitudes, de nuestras costumbres, palabras y pensamientos son en sí pecaminosos contra Dios. Y la mayoría de los hombres ni siquiera lo saben. Cuando se trata del pecado, la gente llega a asombrarse y hasta a escandalizarse por todas las cosas que la Biblia nos revela como actos pecaminosos que Dios abomina y aborrece. No obstante, sin importar si lo sabemos o no, todo el que actúa fuera de la ley de Dios contrae una deuda eterna con Dios. Dios sabe perfectamente todo lo que el hombre debería pagar por sus pecados y por eso Él nos enseña en su palabra acerca de su ira, nos enseña acerca de sus juicios, nos enseña acerca del castigo eterno que el hombre está por recibir, todas estas cosas que están sobre el pecado y también sobre el pecador. Pero además, Dios quiere que los hombres también conozcamos otra faceta de Él. Dios quiere que conozcamos otros atributos que están igualmente al mismo nivel de su aborrecimiento santo sobre el pecado. La razón por la que el Señor Jesucristo nos anima a rogar a Dios por el perdón de nuestros pecados es porque, en segundo lugar, Dios también está ansioso por perdonarnos. Dios quiere que los hombres conozcamos su misericordia por nosotros y quiere que conozcamos de qué forma justa Él nos perdona. Él mismo paga nuestra deuda infinita por nosotros. Y por eso, como dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, Él es paciente para con todos nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan o que todos procedan al arrepentimiento. El hombre necesita entonces apropiarse de un poder infinito que está fuera de él mismo para ser rescatado del dominio del pecado y necesita de un infinito y poderoso conciliador que le lleve a una relación de paz con Dios. Ese poder está solamente en Jesucristo y ese conciliador o ese pacificador
es únicamente el mismo Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pedro lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mientras que los hombres no comprendamos cuán malo es el pecado y la terrible condición en la que estamos en enemistad con Dios, nosotros nunca vamos a valorar la obra de redención de Jesucristo como el único medio de perdón y de salvación para nosotros. En sus grandes esfuerzos personalizados por buscar la reconciliación o el perdón con Dios, el hombre va a seguir aferrándose a todo tipo de ritos religiosos, obras de caridad, filosofías y pensamientos de moralidad y de superación personal, y seguirá encomendándose a toda clase de personajes diferentes de Jesucristo que nunca podrán traerle ese perdón de Dios porque ninguno de ellos ha ocupado el lugar único de juicio que Cristo ocupó por nosotros en la cruz del Calvario. Ningún ángel, ninguna otra persona que haya muerto, ni ningún ancestro, familiares que hayan vivido y hayan muerto, podrá reconciliarnos con Dios, ni serán intercesores por nosotros ante Dios. No pueden hacerlo. La palabra de Dios nos revela esta verdad en todo el Nuevo Testamento. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí está mostrando cuál es la condición o cuál es la característica, la posición en la que el hombre se encuentra antes de conocer el Evangelio, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí está hablando acerca de Satanás como el gobernador, el dueño legítimo de las cosas del mundo. Y esas personas que están bajo ese gobierno son descritas por la palabra de Dios como hijos de desobediencia. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, porque está hablando para creyentes, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza, nuevamente, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos dice ahí que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, versículo 1. Que éramos por naturaleza hijos de ira, versículo 3. Y que aún estando en esa condición, Dios mostró para con nosotros las riquezas de su misericordia y nos dio vida juntamente con Cristo, versículos 4 al 7. Es por eso que el apóstol Pablo prosigue en el versículo 8 a decir que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es el don de Dios. Nuestra salvación y nuestro perdón, esa salvación y ese perdón que necesitamos de Dios, no es por medio de obras para que nadie se gloríe. Versículo 9. Es más que claro, es la obra de Dios. Entonces, si bien es cierto que Dios está airado contra el impío todos los días, como lo dice el Salmo 7:11, también es cierto que Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, como lo dice el Salmo 103, versículo 8. Y Él es paciente con nosotros, con los hombres, para que nosotros, entendiendo cuán inmundo es nuestro pecado y cuán terribles son los juicios de Dios, nos acerquemos a Él en humildad, clamando por su infinito perdón. La única solución para el problema del pecado es la compasiva provisión divina de Dios. Pero, ¿qué significa perdonar? ¿Y en qué consiste el perdón de Dios? En lo que todos los hombres nos concentramos al hablar del perdón, nos concentramos en la palabra olvido. Porque prácticamente eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, el Señor nos dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y eso lo dice basado en una promesa que fue dada en Jeremías 31:34.
Pero como lo vimos en el estudio pasado, no se trata de que Dios simplemente se olvida porque sí de nuestros pecados. No es así. Él puede olvidarse de nuestros pecados solo si éstos han recibido la condena justa que merecen. Ahí mismo también en Hebreos capítulo 8, versículo 12, el Señor nos dice exactamente eso. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto también está dicho en referencia a la promesa de Jeremías 31:34. Y note que el argumento por el cual el Señor puede olvidarse de nuestros pecados e iniquidades es porque Él ha sido propicio a nuestras injusticias. Ahí está la base de su olvido, ahí está la base de su perdón. Veamos qué es lo que Dios nos quiere decir con esa palabra propicio. La palabra propicio viene de propiciación. Es la palabra más importante de toda la Biblia. Denota la acción de propiciar. ¿Y qué es propiciar? Propiciar es ofrecer, entregar o dar algo que sea apropiado para el pago de una deuda. Dar algo adecuado o favorable que satisfaga plenamente las demandas de una deuda. Para entenderlo mejor, yo quisiera que ustedes por favor se imaginen que por alguna razón alguien contrae con ustedes una deuda de dinero muy alta. Estamos hablando de miles de euros. Y resulta que entonces esta persona está dispuesta a pagar y comienza a pagarle la deuda todos los días con los centavos que puede. La pregunta es, ¿le recibiría usted ese pago? Estoy seguro que no. Usted diría, es absurdo que debiéndome tanto dinero me pague diariamente con centavos. Pues nunca va a terminar de pagar la deuda y así mismo sucede con Dios. Como todo pecado es una deuda moral infinita que el hombre contrae con Dios, el hombre es absolutamente incapaz de pagar esa deuda y por eso Dios no nos recibe nuestras obras, nuestras buenas acciones, nuestra moral, nuestro buen comportamiento como si fuera eso el pago por el pecado. Y así como lo dice Isaías 64:6, Él ve todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, como trapos de leproso. Dice el Señor, así no me vas a pagar porque la deuda es eterna. Así que la única forma en la que nosotros podríamos pagar eso es pasando la eternidad en el infierno separados de Dios. Es Dios mismo entonces quien establece lo que es justo ante el pecado porque Dios no solamente es soberano, sino que es legislador. Él es quien ha creado la ley, Él es quien ha creado esa moral por la cual el hombre se rige. Dios es el soberano legislador quien establece que la paga del pecado es la muerte. Lo dice Romanos 6:23. Él es quien establece que toda alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. Él es quien establece que no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Hebreos 9:22. Él es quien establece que en la sangre es donde está la vida del hombre y por eso el hombre tiene que pagar con su vida. Levítico 17:11. Y debido a esto, para que el hombre no muera irremisiblemente y de insofacto ante Dios, algo debe propiciar esa deuda del hombre. En Adán y Eva fueron los animales que murieron para que ellos pudieran ser cubiertos de su impiedad y de su pecado con las túnicas que Dios les hizo. Y para eso debe haber derramamiento de sangre. Era una forma de representación de que hay una sangre inocente que ha muerto para que tú no mueras. Eso es muy importante, eso es propiciación. Y en el pueblo de Israel fueron los constantes sacrificios de animales y su sangre que era puesta en el propiciatorio del tabernáculo para el perdón de los pecados. El tabernáculo era un templo movible que Dios les ordenó a Israel construir. Esas instrucciones fueron dadas junto con los 10 mandamientos. Los sacerdotes solamente estaban ahí en el templo, pero una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y bajo un régimen estricto de limpieza y de purificaciones por los pecados, y una vez al año él tomaba la sangre del cordero o de los animales que se entregaban, y esa sangre era puesta sobre la tapa del arca de la alianza, y esa tapa del arca de la alianza es lo que se llama el propiciatorio. La gloria de Dios estaba ahí, y ahí se ponía la sangre de esos animales para el perdón de los pecados una vez al año. Eso en cuanto al propiciatorio y el tabernáculo. Hebreos capítulo 10 nos dice que todos esos sacrificios nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a buscar a Dios en adoración, porque eran solamente una sombra, un ejemplo, un tenue anticipo, una figura
de la propiciación perfecta que estaba por venir en un futuro. Por eso el pueblo de Dios debía ofrecer sacrificios una y otra vez, diariamente, constantemente y cada año. Pero ahora nos dice Hebreos capítulo 10, versículo 10, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. La propiciación es básicamente el acto entre dos partes que implica satisfacer y aplacar o apaciguar el enojo del que está ofendido para ser reconciliado con el ofensor. Y con respecto a Dios, el acto de la propiciación siempre se refiere a la obra de Dios y no a la obra de los hombres, no a los sacrificios de los hombres, no a las ofrendas de los hombres. La razón de esto es porque el hombre es totalmente incapaz de satisfacer las demandas justas y santas de Dios. Por eso todos debemos llegar ante Dios en arrepentimiento, de la manera como lo hizo el publicano de la parábola de Jesús en Lucas 18:13, quien dijo nuestro Señor que llegaba ante la presencia de Dios, golpeándose el pecho y diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Dios lo ha hecho así. La única satisfacción, la única propiciación que puede ser aceptable para Dios y que puede reconciliar al hombre con Dios, solo puede venir de parte de Dios. Él mismo en la persona de Jesucristo viene al mundo en forma de hombre para ofrecerse como propiciación por el pecado de los hombres y solo Él puede ser el sacrificio perfecto. Por ser hombre perfecto, libre de pecado y por ser Dios eterno a la vez. Cristo apacigua la ira y cancela la deuda del pecado de aquellos que se apropian de ese sacrificio. Nos dice 1 Juan capítulo 2 versículo 2, y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto no quiere decir que ahora todos los hombres ya son automáticamente salvos por Dios, sino que esa propiciación y ese perdón de Dios está a disposición de todos los seres humanos. Es para todos los hombres. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3 versículos 23 al 25, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, atención, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Nuevamente, esto no significa que Dios pasa por alto los pecados en el sentido de que haga caso omiso de los pecados, sino que Dios fue paciente con todos los hombres del Antiguo Testamento porque sus pecados serían juzgados futuramente en la cruz. Y hasta que llegara el Salvador prometido, los hombres eran salvos por la fe en esa obra futura de propiciación. Y actualmente la paciencia de Dios se manifiesta de la misma forma. No significa que Dios haga caso omiso a nuestros pecados, sino que es paciente para que todos escuchen el Evangelio, se arrepientan de sus pecados y por la fe sean salvos en la obra de justificación que vino hace más de 2000 años por nosotros. Anteriormente, en el Antiguo Testamento, entonces los hombres se salvaban por la fe en el Mesías, en la propiciación que iba a venir, y hoy nosotros somos salvos por poner nuestra fe en esa propiciación que ya vino y que fue efectuada. En el primer caso, en el Antiguo Testamento, mientras venía esa propiciación, había una representación de esa sangre derramada para propiciar el pecado a través de diferentes animales que Dios exigía que se hiciera para que la ira de Dios no cayera sobre el hombre. Y ahora no necesitamos de ritos, de animales ni de sacrificios, porque ese sacrificio de Cristo fue suficiente. Y es suficiente una vez para siempre para todos los hombres por todos los pecados. Solo en Cristo somos amados por Dios. Solo en Cristo somos perdonados por Dios. Solo en Cristo somos tratados por Dios como hijos y solo en Él Dios nos muestra su compasión borrando el registro de nuestros pecados. Amén, aleluya. Eso es lo glorioso de Cristo. Es completamente asombroso, escandaloso para nosotros escuchar que somos enemigos de Dios y que la ira de Dios está sobre los hombres. Pero es más glorioso aún saber que Dios ha hecho algo maravilloso para que nosotros no recibamos esa ira y seamos sus hijos.
Ahí tiene sentido la muerte de Cristo en la cruz. Ahí tiene valor la muerte de Cristo en la cruz. Ahí tiene significado. Y entonces con eso puedo entender que no hay absolutamente nada más que me haga hijo de Dios, sino solamente la fe en la obra de Cristo en la cruz. Isaías 43:25 nos dice el Señor: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. He escuchado a muchos cristianos que alguna vez han dicho: yo no sé qué es lo que Dios ha visto en mi vida. Dios tuvo que haber visto algo bueno en mí para haberme dado esa salvación. No vio nada bueno. No hay nada bueno en nosotros para que Dios nos salve, precisamente porque somos pecadores inmundos. Nuestra naturaleza está separada. Es porque Dios nos ha dado perdón. Él no lo ha hecho por nosotros, sino por Él mismo, por amor de Él mismo. Es para su gloria, es para su honra. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. La razón por la cual Dios puede olvidarse de nuestros pecados, de todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como su Salvador personal, es porque esos pecados han sido juzgados sobre Jesucristo en la cruz. Esa es la promesa de Dios que tenemos en su Hijo. Dios nos describe su perdón de diferentes formas en las que nosotros, los hombres, podamos entenderlas. Debido a que conocer la mente de Dios es tan difícil, Dios nos habla de una forma sencilla para que nosotros, en nuestra capacidad intelectual, entendamos lo que Dios ha hecho por nosotros. El perdón de Dios sobre sus hijos es como si Él lavara la lana teñida de rojo hasta que ésta queda completamente blanca como la nieve. Lo dice Isaías 1:18. El perdón de Dios por nosotros es como si Él mismo se echara nuestro pecado sobre sus hombros y Él mismo lo cargara y lo juzgara por nosotros. Isaías 38:17. El perdón de Dios por nosotros es como si lo ocultara detrás de una gruesa nube para que nadie lo vea. Isaías 44:22. El perdón de Dios por nosotros es como si alejara nuestros pecados, así como están alejados el oriente del occidente, de forma infinita. Salmo 103, versículo 12. El perdón de Dios por nuestros pecados es como si los pisara bajo el pie de Él y los enterrara bajo las profundidades del mar. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Allá echa Dios el pecado de nosotros. Después de todo esto, me pregunto yo, ¿seguirás insistiendo en buscar el favor de Dios, el perdón de Dios a través de una falsa religiosidad? ¿Insistiendo en clamar a tus parientes, a tus ancestros, a toda persona diferente de Jesucristo? Solamente Cristo es nuestra paz, porque solo Él es el príncipe de paz que nos trae la paz de Dios. En Isaías 9:6 el Señor le dio título a ese Dios bebé que se hizo hombre entre nosotros. Llamará su nombre, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Él es el príncipe de paz porque Él es el que trae la paz de Dios con nosotros. Cuando los ángeles clamaron y cantaron acerca de la llegada del Mesías, el nacimiento de Jesús en Belén, en Lucas 2:14 vemos que ellos claman: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. No es la paz entre nosotros solamente, no, es la paz de Dios con los hombres, porque hay enemistad entre Dios y los hombres. Y Dios hace la paz con el hombre. Es Dios quien da el primer paso para hacer la paz con el hombre. Si no se nos perdonan nuestros pecados, nuestro pan de cada día solo va a servir para engordarnos como a becerros, que luego un día va a ir al matadero, va a morir. Así que el perdón previsto en esta petición es inicialmente el perdón legal, el perdón jurídico que Dios nos otorga para que pasemos de ser enemigos de Dios a ser hijos amados de Dios. Pero aún después de ser hechos hijos amados de Dios por causa del pecado que estará en nosotros hasta que nosotros muramos, seguiremos cometiendo pecado diariamente ante Dios y por eso también debemos orar por el perdón de cada día, así como clamamos por el pan de cada día. Aquí puede que alguien pregunte, bueno, ¿qué sentido tiene clamar a Dios por su perdón si en Cristo ya sé que hemos sido eternamente perdonados? La respuesta está en lo que el pecado en todo sentido hace. Nuestro pecado sigue siendo un obstáculo para la comunión plena y completa con Dios. La diferencia con nuestra condición anterior es que ahora, como hijos de Dios, no hay absolutamente nada que nos separe de Dios para juicio de condenación eterna.
Pablo lo dice en Romanos 8, del 35 al 39. Él nos dice que no hay nada, que no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto también incluye cualquier pecado que cometemos. Jesucristo pagó en la cruz por todos los pecados de aquellos que se aferraron a ese sacrificio en la cruz, por todos los pecados pasados, presentes y futuros del creyente. Todo aquel que se ha apropiado del acto de Cristo en la cruz es justificado por Dios de forma inmediata y eterna por todos sus pecados. Esto no le da libertad al creyente para pecar deliberadamente. Al respecto, Pablo nos dice en Romanos 6, versículos 9 al 14, que Cristo murió y resucitó una sola vez y para siempre por todos nuestros pecados, y que de la misma manera nosotros, los creyentes, debemos considerarnos muertos al pecado y no debemos permitir que el pecado reine, gobierne o tome autoridad en nuestra vida que tenemos ahora con Cristo. Porque ya hemos sido librados del yugo y del dominio de ese Señor llamado pecado. Y aunque habita en nosotros, ya no somos esclavos del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 15 nos dice Pablo, ¿que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Es la expresión máxima de desacuerdo del apóstol Pablo. Luego, el verdadero Hijo de Dios es consciente que no tiene libertad para pecar, sino que tiene libertad del yugo y del dominio del pecado. No obstante, el pecado seguirá morando en nuestros cuerpos y por mucho que nosotros nos esforcemos, aún seguiremos pecando contra Dios, pero ya no hay condenación para nosotros porque somos hijos y como hijos de Dios tendremos un trato diferente. Ahora no perderemos nuestra posición como hijos, pero sí se romperá la comunicación, la comunión con Dios. Si nosotros realmente somos hijos, entonces Dios nos tratará como a hijos. Por favor, tenga en cuenta Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si eres hijo de Dios, serás tratado como hijo. Habrá días en los que estemos agobiados, cansados, deprimidos, y Él nos escuchará, y Él nos va a animar. Y también habrán otros días en los que Dios se enoje por nuestros pecados y nos discipline para corregirnos porque nos ama. Para los creyentes el pecado nunca nos traerá perdición eterna, pero sí nos traerá consecuencias terribles y horribles en la vida. Dios nos perdonará siempre que nos arrepintamos, pero no nos quitará las consecuencias de nuestras malas acciones. Muchos padres tratan de evitarle a sus hijos toda la clase de consecuencias de sus actos. Eso tampoco es bueno. Es cierto que hay actos que pueden traer consecuencias mortales para nuestros hijos y los cuidamos de esas cosas. Pero muchas otras cosas son necesarias para que ellos aprendan por su propia experiencia y así mismo es como Dios lo hace. Las consecuencias también son una forma de disciplina del Señor. Y el Señor continúa diciéndonos, ahí en los versículos 8 en adelante, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 11. Y es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Cualquier clase de disciplina no es agradable, pero trae bendición, trae resultados, nos da crecimiento, nos da madurez. Y como forma de disciplina, el pecado también trae un rompimiento en nuestra comunicación plena con Dios, así como sucede entre un padre con sus hijos. Y para que nuestra relación con Dios se restablezca, entonces es necesario que la comunicación se restaure y se mantenga siempre abierta con Él. Y eso se logra a través de nuestro arrepentimiento y nuestra confesión de pecados. Y por eso debemos clamar por el perdón diario, porque diariamente cometemos pecados de forma consciente o inconsciente. El mismo David dijo en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. A todo creyente el Señor nos dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 también continúa el apóstol Juan diciendo, hijitos míos, está hablando para creyentes, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación, Él es nuestro abogado. Todo verdadero hijo de Dios deberíamos tener un lugar y un tiempo determinado para orar al Señor, así como el mismo Señor Jesucristo nos lo instruye y nos lo encomienda en esta misma cita de Mateo, en el capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero también es cierto que todos podemos acudir a nuestro Padre en cualquier lugar y en cualquier momento en el que nosotros nos encontremos. Los verdaderos hijos de Dios ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo. No tenemos que hacer ninguna clase de rito de entrada ni nada. No tenemos que persignarnos para poder hablar con Dios. Tenemos acceso por Jesucristo a nuestro Padre en cualquier momento. Y cada vez que somos conscientes de nuestro pecado o de algún pecado, podemos dirigirnos inmediatamente desde nuestra mente y de nuestros corazones, sin importar el lugar donde nos encontremos o lo que estemos haciendo. Esa es la razón por la que un verdadero hijo de Dios no tiene ninguna necesidad de ir donde un ministro para que Dios lo absuelva de sus pecados. En primer lugar, porque ningún hombre puede ocupar el lugar de Dios para perdonar los pecados. Solo Dios puede hacerlo y lo hizo Jesucristo por ser Dios también. Esto fue algo que los líderes judíos religiosos, los escribas y fariseos, nunca aceptaron de Jesús y por eso se lo reprocharon. Ellos nunca vieron a Jesucristo como Dios y por eso le reprocharon de que Él perdonara pecados. Era claro para ellos que el único que podía perdonar pecados era Dios. En segundo lugar, porque el perdón de Dios no exige una penitencia de nuestra parte, sino arrepentimiento. Y esas son dos cosas muy diferentes y son contrarias la una de la otra. El arrepentimiento no es solamente sentir dolor, tristeza o remordimiento por el pecado. El arrepentimiento es un cambio de actitud, un cambio de comportamiento sincero, radical. Es estar de acuerdo con Dios en que lo que Él nos dice que es pecado, nosotros acreditamos que también es pecado. No discutimos con Dios si nos parece o no nos parece que es pecado. Decimos, sí Dios, si tú lo dices, entonces es pecado. Nosotros lo aceptamos también. Y entonces por eso lo abandonamos. Hacemos un giro de 180 grados en nuestra dirección y nos volvemos al camino. Eso es arrepentimiento. La penitencia también tiene como fin el arrepentimiento de los pecados, pero falla en dos aspectos importantes. La penitencia es considerada como uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica y Ortodoxa, y esta es conocida como el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión o el sacramento del perdón o la curación. Se considera como un sacramento instituido por Jesucristo, donde quienes se acerquen a Él con las debidas disposiciones de conversión, arrepentimiento y reparación de sus pecados, reciben el perdón de Dios por sus pecados cometidos, así como también la reconciliación con la Iglesia. El problema es que las citas bíblicas usadas para justificar esto como sacramento son mal interpretadas, son distorsionadas, están usadas fuera de contexto. Hay varias citas de ellas, pero quisiera enfocarme en una principalmente, la que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 20. Dice así el apóstol Pablo, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Lo que Pablo está hablando no es que Dios nos ha encargado a nosotros la función de ser intercesores de Dios para perdonar los pecados de los hombres, de eximir a los hombres de ese pecado, de librarlos de ellos, sino que está hablando de otra cosa completamente diferente. El ministerio de la reconciliación no es el de perdonar nosotros a los hombres en nombre de Dios, es el de predicar el evangelio, que trae el perdón de Dios con los hombres. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ese es el ministerio de la reconciliación, el evangelio, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la función del ministro, esa es la función del evangelista. Nosotros simplemente somos ministros que debemos comunicar la verdad de Dios y el hombre tiene que tomar la decisión de aceptar o de rechazar ese único medio de salvación que se le otorga. Por eso dice en el versículo 20, así que
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, continúa diciendo Pablo, versículo 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La palabra reconciliar y sus derivados en este versículo se usa más de 5 veces. Y ese ministerio de la reconciliación que le fue encomendado a los hombres no es el de perdonar o el de absolver a los hombres de sus pecados, sino es el de la predicación del Evangelio, que sí trae la salvación y sí trae el perdón de Dios a los hombres. Lo dice claramente el mismo texto, versículos 18, 19 y 21. Solo Dios es quien puede perdonar a los hombres y lo hace a través de Cristo. Y somos nosotros quienes debemos predicar el evangelio de salvación para que los hombres conozcan su condición, se arrepientan ante Dios de sus pecados y sean reconciliados con Él. Nosotros no absolvemos a los hombres del pecado. Nosotros solo predicamos el evangelio, predicamos esa verdad fuerte y dura que penetra hasta las coyunturas y discierne los pensamientos de los hombres para que estos sean quebrantados por esa palabra de Dios y así acudan al único medio de salvación, al único que les puede salvar y perdonar. Ninguno de nosotros perdonamos en nombre de Dios. El evangelio es el ministerio de la reconciliación. El perdón es un acto de la gracia de Dios. Él me puede perdonar porque ya ha hecho justicia de mis injusticias en la cruz del Calvario. En la cruz nuestro Señor clamó con gran dolor, Tetelestai, la deuda ha sido cancelada. Cristo es quien canceló con su preciosa sangre nuestra deuda ante Dios por el pecado y por eso cualquiera que diga que tiene que hacer un número determinado de rezos de Aves Marías y de Padres Nuestros, lo está engañando y está cometiendo una herejía que hace ver que la obra de Cristo es insuficiente. Lo único que el perdón demanda de nuestra parte es auténtico arrepentimiento. Y ese arrepentimiento se ve a través de un cambio sincero, radical e inmediato de actitud. Y no por medio de penitencias, no por medio de rezos consecutivos, no por medio de sacrificios humanos o por indulgencias, como si el perdón viniera después de un pago que hacemos de nuestra parte. El perdón de Dios es un acto de su misericordia, es un regalo de Dios que nosotros no merecemos, pero que Él nos ofrece porque también es un Dios que está ansioso por perdonarnos. La gracia no es simplemente un favor que Dios otorga al que no lo merece, sino que es un favor que se otorga a alguien que merece todo lo contrario. ¿Qué era lo que nosotros merecíamos o merecemos por pecadores? La separación eterna de Dios, el lago de fuego, el infierno, el castigo eterno de Dios. Eso es lo que merecemos. Y Dios no nos ha dado eso. Dios nos ha dado paciencia para conocer el evangelio y nos ha dado su misericordia. Solo Dios es quien nos puede perdonar porque todo pecado es en primer lugar una ofensa directa contra su santa naturaleza. Y solo Él nos puede perdonar porque ya ha hecho justicia de nuestras injusticias. Por eso, mis queridos oyentes, todos aquellos que aún no están seguros de su salvación y que están escuchando este mensaje, por eso nosotros, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios estuviera rogándoles a ustedes por medio de nosotros, no los absolvemos de sus pecados, sino que les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, para que Él sea quien les perdone sus pecados. Arrepentíos y creed el Evangelio para que así paséis de ser enemigos de Dios a ser hijos amados de Dios en Jesucristo. Yo no le puedo absolver de sus pecados. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Y el arrepentimiento es algo que solo usted debe hacer ante Él, de forma consciente en su corazón. Solo a través de Cristo es que nosotros somos hechos hijos de Dios y ahora como verdaderos hijos suyos tenemos acceso directo a su presencia en todo momento, a toda hora, a través de Cristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote y quien nos perdona de nuestros pecados siempre. Así lo enseña Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora que considero que podríamos entender en parte lo que es el perdón de Dios, ahora sí podremos pasar a la segunda parte de esta petición, el perdón que debemos conceder a quienes nos ofenden. Pero eso entonces lo veremos en nuestro próximo estudio. Por ahora demos gracias a nuestro Dios por ese inmenso, enorme y maravilloso perdón. Pidamos su bendición para nuestras vidas y todo aquel que aún no tenga la seguridad de la salvación, le invito a que busque un lugar a solas en su habitación, se postre ante la presencia de Dios y en sus propias palabras, pídale perdón por cada uno de sus pecados, reconozca que es un pecador y pídale al Señor que le dé salvación, pídale que le haga un hijo suyo. Reconozca que la única forma en la que usted es justificado es a través de la cruz, donde Dios puso sus pecados y derramó la ira que usted merece sobre Jesucristo. En el momento que usted hace eso, Dios, jurídicamente hablando, Él mismo lo declara perdonado, reconciliado con Dios y en paz con el Señor. Ahí entra la paz que sobrepasa todo entendimiento a través de Cristo, el Príncipe de paz, nuestro Dios de paz. Amén.